Por tus bendiciones, gracias Señor por la alabanza, por el sacrificio de cada hermano para servirte en este lugar y también para venir a este lugar a participar de este tiempo en el cual nos unimos para exaltarte, que solamente tú mereces la gloria y la honra. Te damos las gracias por las cosas que haces en nuestras vidas, en tu iglesia, en tu cuerpo. Gracias por tus milagros y tus bendiciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Corinto estaba tolerando el pecado sexual de algunos, pero al parecer algunos creyentes no veían ningún problema con la inmoralidad sexual. En capítulo 6 el apóstol enseñó razones por las cuales un cristiano debe huir de la inmoralidad sexual. En primer lugar, nuestros cuerpos pertenecen a Cristo. En segundo lugar, nuestros cuerpos están unidos a Cristo. En tercer lugar, el pecado sexual destruye física y espiritualmente nuestras vidas. En cuarto lugar, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y en quinto lugar, el propósito de nuestro cuerpo es la gloria de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada. Ahora, en el capítulo 7, el apóstol ofrece mandamientos bíblicos y también consejos para evitar la inmoralidad sexual. Entonces él habla a los solteros, a los casados, a las viudas, a los esclavos y a otras personas más. Yo creo que este pasaje nos habla a cada uno de nosotros, porque aquel que no está soltero está casado. Entonces tiene mucho que decirnos también a nosotros. Y dada la variedad de... Cuando tú miras un pasaje como este, un pasaje tan largo como el capítulo 7 de 1 Corintios, donde se mencionan estos temas de manera así intercalada, uno dice, ¿cómo estudiamos esto? ¿Cómo compartimos esta información para que la iglesia pueda entender? Yo creo que es mejor dividir el contenido por grupos de personas a los que el apóstol está hablando. Es decir, si miramos los versos que hablan a los solteros y los explicamos, aprendemos. Si miramos los versos que hablan a los casados, aprendemos. Si miramos los versos que hablan, por ejemplo, a los esclavos, vamos a aprender. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a enfocarnos en los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? No pregunté cuántos quieren estar solteros. Pregunté cuántos solteros hay, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos solteros? ¿Cuántos viven con solteros en casa? ¿Tienen familiares que están solteros? Mira que unos solteros corriendo por allá. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor sobre esto. Y creo que es importante que la iglesia entienda y que todos entendamos. Y escuche bien, abra bien su oreja, sus oídos, porque las cosas que vamos a decir, si no son para usted, es para que usted la comparta con alguien. ¿Verdad? Yo no vine aquí a hablar por gusto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si usted está escuchando esta palabra y usted dice, me paso como en el dominó, ¿verdad? Me paso, no es para mí. Oh, no, te piensas que no es para ti. Es también para tus hijos, para tu familia. Y tú la vas a usar en algún momento y es muy necesario. Porque de esto nos habla mucho, ¿verdad? Y esta es una ventaja de predicar la palabra de Dios de la manera que estamos haciendo. Cuando tomamos un libro de la palabra de Dios y lo predicamos positivamente de principio a fin, esto nos ayuda a no perdernos nada. Yo no me sentiría muy motivado a hablar de la soltería un domingo en la tarde. Pero si el texto lo dice, vamos a decir lo que el texto dice. Y así predicamos todo el consejo de la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo. Lo primero que aprendemos en este día está en el verso 1. 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Lo primero es que estar soltero no es una maldición. Estar soltero no es una maldición, sino una etapa que debe aprovecharse. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es completamente contrario a lo que la cultura enseña. En la cultura, si tú estás soltero y ya te pasas de cierta edad o de cierta etapa, tú eres weird. Tú estás extraño, algo está pasando contigo. Pero en la Biblia no es así. El apóstol nos está enseñando que estar soltero no es una maldición, sino una etapa que debemos aprovechar.
Los solteros son uno de los grupos más atacados en la iglesia y también en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo viene, o muchas personas vienen criticando a lo que no se conforma a sus estándares y lo que ellos esperan de las demás personas. Y siempre es así. Cuando no tienes hijos, viene que todo el mundo pregunta: ¿y cuándo vas a tenerlo? Como si eso dependiera de ti, ¿verdad? Cuando no estás casado, ¿y cuándo te vas a casar? Como si eso dependiera de ti. No siempre, no todo depende de nosotros. Hay cosas que sí dependen de nosotros. La soltería depende en parte de nosotros, pero sabemos que la esposa es un regalo de Jehová, herencia de Jehová, ¿no? Las personas nos atacan de diferentes maneras, pero el propósito de nuestra vida no es mantener a la gente contenta. El propósito de nuestra vida es la gloria de Dios. No tampoco la gratificación personal, ni tampoco cumplir con las expectativas de las demás personas, quien quiera que sean, sino la gloria de Dios y su voluntad. Ahora, este verso puede ser malinterpretado. Miren lo que dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, parece que ellos habían escrito al apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y yo voy a decir algo, que no sé si lo he dicho, sobre la carta a los Corintios, ya que ustedes no están apurados hoy, podemos entenderlo, pero la carta que tenemos primero a los Corintios, en realidad no es la primera carta que el apóstol le escribe a los Corintios. Si estudiamos, si leemos las dos cartas, primera y segunda Corintios, nos damos cuenta que en realidad el apóstol escribió 4 cartas. Pero tenemos las dos en medio, tenemos la 2 y la 3. Pero la 1 y la 4 no existen. La 1 y la 4 no existen copias de ellas, nunca formaron parte del canon, nunca se mencionaron. No era la voluntad de Dios que fueran parte de su escritura. Pero ellos habían tenido una comunicación con el apóstol por carta antes de que recibieran esta carta. Y el apóstol responde a las preguntas de ellos sobre esto, y él le dice: bueno sería al hombre no tocar mujer. Entonces pudiera ser malinterpretado, pero hay cosas que tenemos que entender. Lo primero que tenemos que entender es que el apóstol Pablo era soltero porque él tenía un don de ser soltero. Él tenía un don de continencia. Mire el verso 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, él tenía un don de continencia. Él tenía un don que por tener ese don, él no sentía la necesidad de casarse, no sentía la necesidad de tener una mujer. Es un don que Dios le dio, ¿no? Y esto es un don que es un regalo dado por Dios. No hay muchas personas con este don, en la realidad. Pero no hay nada en la Biblia que diga que este don ha cesado. De hecho, hay personas en el día de hoy que tienen este don. Y los pobres están sentados a veces en los bancos de la iglesia. Y digo pobres, no porque haya mal, los pobres porque toda la iglesia la cae arriba preguntándole cuándo se van a casar. Porque la iglesia todavía no ha entendido que hay personas a quien Dios llama y le da un don para que no se casen nunca, para que sean totalmente consagrados a Él. Pero ese don existe todavía. Entonces, para Pablo ser soltero era ideal. Era parte del don que Dios le había dado. Y él veía el beneficio de ese don, incluyendo el avance del Evangelio. En segundo lugar, Pablo no está enseñando que casarse es pecado, ni que casarse es malo. Bueno sería el hombre no tocar mujer, pero él no está diciendo que casarse es pecado. Vamos a ver en un rato. Solo él decía que estar soltero era mejor, porque Dios le había dado un don a él. Él después dijo que casarse era un derecho de los apóstoles. Él también tenía derecho. ¿No creen ustedes que la gente también lo criticaba a él por estar soltero? Oye, ¿tú cuándo te vas a casar? ¿Verdad? Claro. 1 Corintios 9:5. Dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Los otros apóstoles estaban casados, Pedro estaba casado, Judas y Santiago, los hermanos del Señor, estaban casados. Y entonces dice: yo también tengo derecho a casarme si quiero casarme. No hay ningún problema con eso. No es pecado casarse. Es más, se formó una herejía en la iglesia del primer siglo que enseñaba que el hombre no podía estar casado. Y si estaba casado tenía que separarse de su esposo.
En 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo autorizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una herejía que se levantó en la iglesia era que había que estar soltero, ¿no? Y entonces el apóstol reprende eso y dice que eso es doctrina de demonios. Entonces él no creía que estar casado era pecado. Pero la Biblia sí enfatiza el hecho de que hay personas que no se casan porque Dios les da un don de continencia. El Señor Jesucristo habló de esto, pero bueno, nadie lo quiere repetir. Mateo capítulo 19, versos 10 al 12. Mateo capítulo 19, versos 10 al 12. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dice, si el hombre al casarse no puede separarse de su mujer, si el matrimonio es para toda la vida y no le puedo dar una carta de divorcio cada vez que hay un problema, pues entonces mejor no nos casamos, ¿no? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El Señor está hablando del don. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Quiénes eran los eunucos? Los eunucos eran las personas que servían en un reino. El reino quería que hubiera un hombre en su reino, en su palacio, sirviéndole a él, que pudiera hacerle algo a su esposa. Entonces se contrataban o se traían o se hacían eunucos. Eran personas que se traían y se castraban y se hacían eunucos para servir en el palacio. El Señor Jesucristo dice que hay personas que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. No estoy diciendo que se castraron, pero estoy diciendo que son personas que se han abstenido por el reino de los cielos. Hay algunos que han nacido de esa manera desde que nacieron, le han sido dado este don desde que nacieron, han sido consagrados, guardados, como Juan el Bautista, nunca se casó, fue consagrado eunuco para el Señor, ¿verdad? Y también fue nazareo. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, pero hay algunos que ellos mismos se hicieron eunucos por el reino de Dios, ¿no? Y no hay nada malo con eso. Hay un profesor del Seminario Bautista del Sur, él se llama el doctor Abraham Kuruvila, es un profesor indio, un hombre brillante. Él es doctor en medicina y también es doctor en teología, y él nunca se ha casado. Él es soltero y él tiene él explica que él es soltero porque él tiene don de continencia y él es soltero, él quiere seguir siendo soltero, y entonces él no tiene la necesidad de casarse porque él vive consagrado totalmente pues a la obra del Señor y a su ministerio y lo que él hace. La gente lo critica. Entonces en una entrevista le preguntaron: ¿y usted no va a hablar a las iglesias? Porque hay tantos solteros en la iglesia. Y dice: por lo general las iglesias no me invitan porque no quieren escuchar lo que yo tengo que decir. La iglesia invita cuando el que va a hablar a los solteros le dice: ustedes van a conseguir pronto, ¿no? Pero lo que yo tengo que decir es que yo tengo un don que Dios me ha dado para consagrarme totalmente al Señor, y la gente de hoy no quiere escuchar eso. Pero es una realidad. Lo segundo que nos enseña este pasaje de 1 Corintios 7 es que es mejor casarse que estarse quemando. Lo leímos hace un rato. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Aunque el apóstol Pablo creía que era mejor estar soltero que casarse, sin embargo, él entendía que no todos tienen el mismo don. No todo el mundo tiene el mismo don que él. Y que por motivo de las fornicaciones es mejor casarse. Verso 2 dice: pero a causa de las fornicaciones
cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Recuerde que la palabra fornicación se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio, aún digital. Cualquier forma de impureza sexual, de relación sexual o de práctica de índole sexual o gratificación sexual fuera del matrimonio es considerada en la Biblia fornicación. Y por culpa de la fornicación, para evitar la impureza sexual, si el ser humano, si el hombre o la mujer tiene una necesidad sexual, para evitar que responda o que satisfaga esa necesidad sexual de una manera que es pecaminosa, lo mejor es casarse. Es mejor casarse que estarse quemando. La ilustración del sexo como el fuego es muy clara. En sus casas tal vez ustedes tienen estufas de gas. Usted se dará cuenta que esa llama en la estufa de gas está contenida, ¿verdad?, ahí sobre la estufa, sobre el fogón. Esa llama contenida es una gran bendición. Es lo que le provee la comida cocinada, calientita. Usted se dará cuenta también que en sus casas hay aire acondicionado de gas. Mientras usted llegue y está calientito, ¿qué cosa es eso? Eso es que hay una llama de este tamaño, que está contenida en una caja cuadrada, así más o menos. Es una llama, cuando la casa se enfría, se enciende automáticamente esa llama de este tamaño, y entonces esa llama es la que calienta su casa. Contenido es una gran bendición. Pero ¿qué tal si el fuego de la estufa se sale de la estufa y llega a los gabinetes de la cocina? ¿Qué tal si esa llama que está contenida en la unidad de calefacción se sale de la unidad de calefacción y agarra una puerta o la pared? Pues entonces destruye la casa entera. Bueno, el fuego contenido es una gran bendición, pero el fuego fuera de control es completamente destructivo. Y el sexo es lo mismo. El sexo contenido es una gran bendición, contenido en el matrimonio, en el contexto del matrimonio, en el plan y el diseño de Dios es una gran bendición, pero fuera del diseño de Dios es completamente destructivo, completamente corrupto, completamente malo, física y espiritualmente. Y esto de estarse quemando se refiere al ardor de la pasión sexual. El apóstol da en realidad dos opciones, ¿ok? Y estas son las dos: abstinencia por medio de autocontrol o matrimonio. Hay dos opciones. O abstinencia, usted se abstiene de relaciones sexuales, o usted se casa. Pero la Biblia no permite ni defiende ninguna relación ni gratificación sexual fuera del matrimonio. ¿Estamos claros? ¿O estamos hablando del mismo idioma? ¿Entienden este español? ¿Sí? Ok. Fíjense que hay un mandamiento. Hay un mandamiento en el verso 9. Pero si no tienen don de continencia, en imperativo dice, cásese. Si usted no tiene don de continencia, usted sabe que usted no tiene don de continencia, si usted tiene unos deseos sexuales, usted cásese. Es lo que está diciendo el apóstol. Lo está diciendo en imperativo. Usted no se ponga a pensar diciendo, ¿será la voluntad de Dios que yo me case o que no me case? Que no. Él dice, cásense. Porque si usted no tiene ese don, usted necesita casarse. ¿Verdad? Para evitar que usted caiga en un pecado que le puede destruir. Claro, eso de casarse lleva oración, lleva espera en el tiempo de Dios, lleva la búsqueda del Señor, lleva muchas cosas. Pero el mandamiento es un mandamiento. Cásense si no tiene ese don. En tercer lugar, la soltería es una oportunidad para la consagración total. La soltería, que una persona, que un creyente, un cristiano esté soltero, le permite consagrarse totalmente al Señor, ¿no? A diferencia de una persona que está casada. ¿Usted ha conocido a alguien que nunca se ha casado y ha sido cristiano fiel y ha consagrado su vida a la obra del Señor? Yo recuerdo varios, ¿no? Pero recuerdo una hermana en nuestra iglesia, en Cuba, la hermana Tina o Bentina. Ella jamás, nunca se casó. Ajá, la hermana Sofía. Había
Otras eran siervas de Dios que nunca se casaron, ellas escogieron no casarse, ¿verdad? Decidieron no casarse y vivieron para servir a Dios toda su vida. Toda su vida. No tenían que preocuparse porque el esposo tuviera la comida calientita. No tenían que preocuparse por lavar la ropa al marido. No. Ellas iban por el pueblo buscando a los niños para llevarlos a la iglesia, para que conocieran del Señor y activen las actividades y vivían consagradas para servir al Señor. La soltería es una oportunidad para consagrar nuestra vida totalmente al Señor. No deben ser estos pasajes usados de ninguna manera para defender un celibato obligatorio. Eso no es bíblico. Porque la mayoría de los hombres no tienen el don de continencia. Y si yo digo un hombre que no puede casarse para poder servir a Dios, y la mayoría de los hombres no tienen el don de continencia, lo que va a suceder es que esos hombres van a terminar pecando aunque estén predicando. ¿Me explico? Pero se debe reconocer que hay solteros que consagran sus vidas a Cristo y a su reino. Y el Señor se ha glorificado grandemente a través de su vida. El verso 17 es clave. Pero cada uno, como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. La decisión de casarse o de dedicarse totalmente al Señor depende de dos factores. El primero, según este pasaje, es el don recibido de Dios. ¿Tú tienes el don de continencia? No te casas. ¿Tú no lo tienes? Casa. Y también depende del llamado que Dios le hace a la persona. Dios no te está llamando a casarte, no te cases. Porque te vas a embarcar. Dios te está llamando a casarte. Cásate. Y esto es lo que el apóstol ordena, dice, a todas las iglesias. Vamos a regresar a ese verso, tal vez más de una vez. En el verso 18 al 24, el apóstol recomienda algo. Verso 18 al 24, fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué es el circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino en guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Con precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El apóstol recomienda que cada uno se quede en el estado en que conoció a Cristo. El judío que no se circuncide, es decir, que no, el judío que ya es circuncidado, que siga siendo judío, y el gentil que no sea circuncidado, que siga incircunciso. No hay problema con eso. Eso no afecta para nada a la salvación. El esclavo, si tiene que seguir siendo esclavo, no hay problema. Y uno que esté preso, si tiene que seguir siendo preso, bueno, eso no afecta a la salvación. Hay personas que están en la cárcel y son más libres que los que están afuera. Y hay personas que son libres, bueno, sigue siendo libre. El soltero, que sigue siendo soltero, y el casado, que sigue estando casado. Esa es la recomendación del apóstol. ¿Por qué motivo él pensaba así? Bueno, verso 25-35 dice el motivo. Y lo vamos a leer. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Fíjense que él dice que no es mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor está en el verso 17. Pero ahí él está dando su parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Él está viendo en su propia vida, basado en su propia vida, él está dando esta opinión, pero esta opinión no es un mandamiento del Señor. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a la mujer, no procures soltarse. Está libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa.
Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Por qué Él recomienda que las personas se queden? Y esto es una recomendación del apóstol, esto no es un mandamiento de Él. ¿Por qué lo recomienda? Bueno, porque hay una necesidad que apremia. En el verso 26 Él nos dice que hay una necesidad que apremia, a causa de la necesidad que apremia. El apóstol entendía la gran necesidad de compartir el Evangelio a todas las naciones, lo cual hubiera sido más difícil con esposa y con hijos. Usted se imagina el apóstol Pablo, 3 viajes misioneros, no sé cuántos naufragios, apedreados. ¿Usted se imagina el apóstol Pablo con mujer y con hijos en esa? No. Había regiones que todavía no había llegado el Evangelio. Él menciona a los romanos que quería ir a España, quería ir a Tarsis, pero no sabemos si llegó o no llegó. Él sabía que había regiones, aún en el mundo conocido, aún aunque América no había sido descubierta todavía, había regiones conocidas donde el Evangelio no había llegado todavía. Y él lo que estaba diciendo, hay una necesidad que apremia. Hay ciudades a 50 millas donde el Evangelio no ha llegado. Entonces, hagan lo mismo que yo. Es lo que él está diciendo. También él está diciendo que el mundo pasa, verso 31. Porque la apariencia de este mundo se pasa. El mundo pasa su deseo. Él sabía, ese deseo sexual, esa pasión sexual, eso va a acabar cuando uno agarre cierta edad. El apóstol veía la pasión sexual como algo pasajero y no como una necesidad. Recuerden que él tenía un don de continencia. En tercer lugar, para evitar la ansiedad y las preocupaciones del matrimonio. En el verso 32, la palabra congoja dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Algo que viene a los casados, ¿no? Pero él dice que los solteros no tienen esa congoja. ¿Qué cosa es esa congoja? ¿Qué significa esa palabra griega? Significa literalmente, sin congoja significa sin preocupación o sin problema. Aquí dice el tópico léxico, un libro de referencia que nos ayuda a entender la palabra. Dice, esta palabra describe un estado de estar libre de preocupaciones que distraen, capaz de actuar sin la parálisis que provoca la preocupación por las consecuencias terrenales. Más que una indiferencia pasiva, representa una libertad interior que permite a la persona concentrarse plenamente en las responsabilidades que Dios le encomienda. Entonces, la razón por la cual el apóstol está recomendando que, como tú conociste a Cristo, te quedes, es porque si tú te quedas soltero y te consagras al Señor, puedes consagrarte totalmente, porque hay una necesidad que apremia y tú no tienes que estar preocupándote por las cosas que vienen con el matrimonio. ¿Qué viene con el matrimonio? En una casa, un techo. Cuando uno está soltero puede ir a un puente, pero cuando uno está casado tiene que buscar el techo a la mujer. Tiene que buscar comida para dos. Lo más probable es que vengan hijos. Y ya la cosa cambia, la cosa es diferente, ¿no? Entonces, esos son congojas o preocupaciones que vienen a nuestra vida, ¿no? Y que nos impiden una consagración total. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es que el beneficio de la soltería por encima del matrimonio es la consagración total al Señor. Ahora bien, en toda la historia bíblica, hasta hoy, hemos visto a personas muy consagradas al servicio de Dios que han estado casadas. Y en muchos casos, sus esposas han sido de gran bendición al avance del reino de Dios, y sus esposas no han sido un obstáculo, al contrario, han sido una bendición para el avance del reino de Dios. Pero reconocemos que el apóstol está en lo cierto al explicar que un soltero puede, si desea, consagrarse por completo al Señor y no tiene que preocuparse por las exigencias del matrimonio ni por las exigencias de la familia. De eso es lo que está hablando. En el verso 37 al 38 dice: pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, ¿quién hace? De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La enseñanza del apóstol también tenía que ver con la decisión de los padres de dar a sus hijas en matrimonio o no.
Esto es algo que se hacía en la cultura antigua y que todavía se practica en muchas regiones del Oriente, donde es la responsabilidad de los padres dar a sus hijos, a sus hijas en matrimonio. Y el padre tiene la potestad de dar a su hija en matrimonio o no dar a su hija en matrimonio. El principio es el mismo: si el padre da a su hija en casamiento, no peca. Y si la consagra a Dios, hace mejor. Pero todo está en dependencia del verso 17, que nos dice: cada uno como el Señor le repartió. Si tu hija tiene don de continencia, pues entonces que no se case, que sirva el Señor y se consagra al Señor. Pero si tu hija no tiene don de continencia, ¿verdad? Si tú ves que está un crush, ¿cómo es? Si tú ves que está, se le van los ojos, ¿verdad? Cualquier muchachito. Bueno, pues que se case. Todo depende de eso, que se case. Ahora, este pasaje habla a los padres cuyos hijos e hijas aún no se han casado y el tiempo va pasando y la naturaleza humana comienza a preocuparse. Esto se habla mucho a nosotros, ¿no? Porque aunque nosotros no estamos en la cultura del Oriente y no somos nosotros los que tenemos que buscar un esposo para la hija ni esas cosas como en el tiempo antiguo, la realidad es que los padres nos preocupamos si llega la edad en que los hijos tienen que casarse y no se han casado todavía. Y hay muchos padres preocupados en la iglesia. Y el apóstol recuerda: bueno, no, si no se casa es mejor. No es un pecado que tu hijo no se case. No es un pecado. Pero si no tiene don de continencia, pues que se case. Para que no peque. Pero nuestra regla debe ser siempre el verso 17. Todo depende del don que recibió de Dios y del llamado que Dios le hizo. Todo debe estar basado en eso. Nuestro deseo es que los hijos se casen, ¿verdad? Pero este deseo no puede estar basado en la opinión de los hombres. La decisión que ellos tomen no puede estar basado en mi opinión como papá. Hijo, yo quiero que a los 18 te cases. Y si no te casas, te vas de la casa. No, la decisión de mi hijo no puede estar basado en mi deseo. No puede estar basado en mi deseo de tener nietos. No puede estar basado en mis ambiciones personales. No puede estar basado: ay, niñito, es que yo quiero que tú te cases para que no te quedes solo, porque ¿quién te va a hacer la comida el día que me muera? No, tranquila, mamá. No tiene nada que ver contigo. Es entre Dios y tu hijo. Entre Dios y tu hijo. ¿No? Lo que sí debemos hacer es enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Que cualquier cosa que hagan, cualquier decisión que tomen, pues que esté basada en el temor a Dios y no en la opinión de los hombres. ¿Tienen ustedes hijos que no se han casado? Pues oren para que Dios revele su voluntad a su vida. Pero no los desesperen, ¿verdad? Porque ya tú ves que los amiguitos de ellos se casaron, y ya tú ves que el primito se casó, y tú cuándo. No atosigan, hijo. No, tranquilo. Ora y confía en el Señor. Los solteros que están aquí, oren y confíen en el Señor. No se apuren. Porque esa, después de conocer al Señor Jesucristo, la decisión más grande y más importante que usted va a tomar en su vida es la decisión del matrimonio. Y no es una decisión para tomarla de manera ligera, porque muchas cosas en tu vida van a depender de esa decisión. Oren. Aunque hay una ventaja en la soltería, y la ventaja en la total consagración al Señor, creo que quien sienta este llamado debe vivirlo sin hacer promesas a Dios. Esto es algo mío. Y yo creo que está basado en la Biblia. Pero si tú tienes el don de continencia, o si tú decides consagrarte al Señor, yo no creo, escuchen bien, yo no creo que tú debas prometerle al Señor una vida en la cual tú no te vas a casar nunca. Es mi recomendación. ¿Basado en qué? Basado en el carácter de los hombres. Dios es inmutable, yo no soy inmutable. Dios tiene el control, yo no tengo el control. Y esto es un secreto que estoy diciendo a ustedes y a todos los que están en Facebook. ¿Ok? Entonces es un secreto. Pero si estamos en Mateo capítulo 5, verso 37. Mateo 5, 37.
Podemos leer desde el verso 33. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. ¿Okay? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, yo creo que la traducción tal vez más correcta debiera ser, porque lo que es más de esto, del maligno procede. Porque la palabra mal y maligno es la misma palabra en griego. Y si usted busca otras versiones de la Biblia, no traducen mal, sino maligno. Y maligno es el diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que hay veces que el enemigo puede incitarte a que tú prometas algo a Dios que tal vez tú no puedas cumplir. Entonces, si tú estás soltero y tú quieres vivir una vida de consagración completamente al Señor, vívelo. No tienes que decirle a Dios, Señor, te prometo que nunca me voy a casar y que me voy a consagrar toda la vida a ti. No digas eso, porque tú no sabes qué va a ser de tu vida a los 65. Tú no sabes. Mira, que tú tengas 70 años y no te has casado y no te has enamorado, no significa necesariamente que Dios no quiere que tú te cases. Porque la realidad es que hay personas que se han enamorado siendo muy mayores y se han casado siendo muy mayores. Y eso ha sido una gran bendición para su vida. Creo que quien se consagra al Señor, consagra su vida al Señor, debe vivir esa consagración de corazón, sin estar haciendo promesas o juramentos, sabiendo que el enemigo puede tendernos el lazo, incitándonos a prometer algo que nosotros no vamos a poder cumplir en el futuro. ¿Estás soltero o soltera? Encomienda tu vida al Señor y sírvele de corazón. Consagra tu vida y tu tiempo a Él. Aprovecha la soltería para consagrar tu vida al Señor. No para perder tiempo en videojuegos. No para perder tiempo en bobería y gastar el tiempo con amiguitos que lo que te hacen es hundirte. ¿Estás soltero? Conságrate al Señor. Busca del Señor. ¿Y no estás soltero? ¿Estás casado? Ora por los solteros para que Dios guíe sus vidas a su voluntad. Y también consagra tu vida y ahora tu matrimonio al Señor. Evitemos preguntas que no edifican y comentarios que no bendicen, reconociendo que el Señor se glorifica tanto en los solteros como en los casados. Que cada uno viva para Cristo, el casado y el soltero, porque de Dios somos, y por Él somos y vivimos y andamos. Amén. Oremos. ¿Qué tal si oramos por los solteros? Dicen los solteros, ustedes también oraron, sí, es verdad. Y dice que más por los casados. Más por los casados. Pero bueno, como yo estoy casado, no orar por los solteros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Dios mío por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por las cosas que haces en nuestra vida. Señor, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos la debilidad de la carne. No ignoramos los pecados, las fallas. Te pedimos que tú nos ayudes. De manera especial estamos orando por los solteros. Estamos pidiendo, Señor, que tú confirmes tu voluntad a sus vidas. Si tú has dado a ellos un don de continencia, confirma esto a sus vidas y conságrales para tu reino. Totalmente. Pero si tú no le has dado este don, yo te pido que tú le proveas la esposa adecuada, la ayuda idónea que solamente tú puedes dar. Que tú la proveas y si hay algo que ellos necesitan cambiar para recibir esa bendición, yo te pido que tú obres en su vida y hables a sus corazones y les guíes a tu voluntad. Ayúdanos a darte gloria y darte honra en cualquier estado en que estemos.
Te damos las gracias por la vida del apóstol Pablo. Gracias porque su soltería y su sacrificio permitió que el Evangelio llegara hasta nosotros hoy. Pero te damos también gracias por el apóstol Pedro y por los demás apóstoles que estuvieron casados y han sido de gran bendición, fueron de gran bendición a tu iglesia. Gracias por sus esposas, y por sus matrimonios y por sus vidas. Señor, ayúdanos a vivir consagrados a ti en cualquier estado en que estemos. Ayúdanos a interceder los unos por los otros y a confiar en que somos tuyos. Ayúdanos a enfocarnos en lo que es más importante. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.